erradicar la corrupción y la impunidad será la misión principal del nuevo gobierno. Bajo ninguna circunstancia, el próximo presidente de la República permitirá la corrupción ni la impunidad. Sobre aviso, no hay engaño. Para mí es no hacer justicia en nuestro país. La persona mentirosa, ¿no? El que hagan las cosas por debajo de la mesa, que no las hagan de frente. La corrupción es el abuso de poder en cualquier posición en beneficio personal, pasando por encima de la ley y de quien sea, afectando el bien común. La corrupción todo lo descompone. Es un demonio que afecta a la economía, la educación, la salud, la oportunidad de desarrollo y progreso. En general, la corrupción es como uno captura, se apropia, distorsiona lo público para intereses o fines privados. Entonces, se puede capturar, se puede apropiar temas de recursos, leyes, instituciones. Transparencia Internacional dice que es el abuso público, abuso de un poder público para un beneficio privado. Pero hay corrupción también en las empresas, hay corrupción en los equipos de fútbol, hemos visto en los últimos días. Hay corrupción no solo en el sector público. Me da mucho coraje. No, pues enojo. Ya, con eso le digo todo. Tristeza. Frustración. Qué lástima, ¿no? De acuerdo al Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatal que aplica el INEGI, en México se recibieron 54,000 quejas o denuncias de todos los estados por la actuación indebida de los servidores públicos durante 2018. La Ciudad de México, Jalisco, Guanajuato, Oaxaca e Hidalgo son los estados con el mayor número de investigaciones iniciadas por corrupción. Transparencia Internacional dio a conocer el índice de percepción de la corrupción y México ocupa el lugar 138 de 180 países. Ubica a Dinamarca como el menos corrupto y Somalia el más. ¿Cuál es el origen histórico de esta práctica en nuestro país? El origen en nuestro país viene de la época colonial a la fecha. Se puede definir de la misma manera que la corrupción de hoy, el uso de un cargo público para beneficio privado. Así de sencillo. Después de la independencia de México, la organización del país fue complicada, debido a la inexperiencia y la corrupción que se arrastraba desde la etapa colonial. Existen muchos ejemplos literarios y periodísticos que describen la corrupción como una práctica común en la sociedad de aquella época. Así se llega al siglo XX, donde la revolución fue un proceso histórico que permitió que algunos grupos rebeldes se aprovecharan del caos o de su recién adquirido poder político para obtener privilegios personales. ¿Había conciencia del problema en la colonia? Sí. ¿Había intentos de remedio? También, que funcionaron a medias. Había una disposición oficial que se conocía como el juicio de residencia. Una vez que el virrey terminaba en su encargo, los súbditos podían exponer sus quejas en relación, entre otras cosas, a actos de corrupción. Pero ya en el México independiente es más claro. La corrupción es un monstruo que se manifiesta de 1000 maneras. Soborno, desvío de recursos, tráfico de influencias, abuso de funciones, enriquecimiento oculto, obstrucción de la justicia, colusión, uso ilegal de información falsa o confidencial, nepotismo, conspiración, evasión fiscal. El corrupto no nace, se hace, de ahí la gravedad. No es un proceso cultural o una definición fatalista en donde los mexicanos
seamos corruptos por naturaleza, sino que nuestras instituciones en general carecen de la fortaleza necesaria para guiarnos hacia las mejores acciones. Y en México hay niveles de impunidad muy fuertes y eso pues, propicia la corrupción, pero también la misma corrupción del sistema judicial hace que justamente tenemos esta impunidad. Entonces hay un círculo vicioso, ¿no? Pero la impunidad es una de las causas fuertes. Yo hablaría más de falta todavía de cultura de la legalidad, ¿no? Y también la importancia de contar con instituciones fuertes. Pues el sistema en el que nos hemos desarrollado, que no es un sistema democrático, no ha sido democrático, llevamos casi 2 siglos en esto, ¿no? Del 1821, ya vamos a llegar a los 2 siglos de vida independiente. ¿Cuándo ha funcionado la democracia? Solo en momentitos, ¿no? Entonces, el sistema de poder, llamémoslo autoritario, diferentes formas de autoritarismo en México. Ese sistema de poder ha propiciado la corrupción, pero es el sistema, no es la persona, no es que el ADN de, oiga, usted es mexicano, tiene un ADN corrupto. La corrupción genera costos políticos, sociales y económicos. Cuesta al país 21.9 millones de pesos al año. Se dejan de generar 500,000 empleos cada año. 1 de cada 3 personas paga un soborno para realizar un trámite y obtener un servicio público. La impunidad es el caldo de cultivo para la corrupción. Más del 90% de los delitos denunciados en el país no se resuelven. En 7 estados el nivel de impunidad es de casi 100%, siendo Tamaulipas y Veracruz los que tienen el mayor número de casos no resueltos. Esto de acuerdo a la organización México Evalúa. Yo insisto que la corrupción no se acaba por decreto, no se acaba porque alguien diga que ya no hay corrupción. Se acaba castigando a los responsables, mandando el mensaje de que la impunidad no va a continuar en este país, de que si alguien hace un acto de corrupción va a tener alguna consecuencia, porque mientras eso no pase, cualquiera va a tener el mejor incentivo de hacer cualquier acto de corrupción en este país porque sabe que no le va a pasar nada. Yo creo que el principal costo es el alejamiento de la sociedad hacia lo público, el hartazgo que genera la corrupción hacia los sistemas de procuración de justicia, hacia los partidos políticos, y que este hartazgo puede terminar en una apatía o también puede terminar en algún tipo de movilización social e incluso en descontento con la democracia. La corrupción lesiona los principios básicos de una democracia de igualdad y oportunidad para los ciudadanos. Viola los derechos humanos. Que creo que es importante para el combate a la corrupción es la garantía de los derechos humanos. Para dar un ejemplo, está muy comprobado que en países donde hay un alto nivel de libertad de expresión y de libertad de información, bajan los niveles de corrupción. Entonces, ahí muestra la importancia de justamente garantizar los derechos humanos porque también abonan al combate a la corrupción. En los últimos años en nuestro país han salido a la luz pública escandalosos actos de corrupción que han involucrado una cadena de personajes y funcionarios públicos de alto rango. Aquí, ejemplo de ello. El caso Odebrecht, la petrolera brasileña que presuntamente sobornó a altos funcionarios con millonarias cantidades a cambio de beneficios en contrataciones públicas en al menos 12 países. México es uno de los pocos donde no hay detenidos. Shen Li Yegon, empresario chino, detrás del mayor decomiso de dinero en efectivo en la historia de México, $207 millones. Se presume que el dinero provenía del narcotráfico y del lavado de dinero. La Casa Blanca, una mansión de $7 millones, propiedad de la entonces pareja presidencial Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto, construida por IGA, empresa presuntamente beneficiada con obras públicas durante el sexenio de Peña Nieto. César Duarte, exgobernador de Chihuahua, encabezó una red de corrupción mediante la cual desvió 1,200 millones de pesos, patrimonio del Estado.
Javier Duarte, gobernador de Veracruz, acusado de peculado, tráfico de influencias, coalición, incumplimiento del deber legal y abuso de autoridad. Otro ejemplo es la llamada estafa maestra, trama de corrupción develada por una investigación periodística que sacó a la luz pública un sistema de casi 130 empresas fantasma, a través de las cuales el gobierno federal desvió más de 400 millones de dólares. Un presunto desfalco en el programa Cruzada contra el Hambre de la entonces Secretaría de Desarrollo Social. Se contrataron 186 empresas, de las cuales 128 eran ilegales o incluso eran fantasma, es decir, no existían, no tenían capacidad ni financiera, ni administrativa, ni de recursos humanos para poder cumplir con algún tipo de servicio. ¿Y esto qué implica? Que el dinero público desapareció. Entonces, hablamos también de que se trata de un sistema de corrupción porque no solamente ocurrió en una dependencia de gobierno ni con un funcionario público, sino que este mismo esquema ocurrió en 11 dependencias del gobierno federal. Por este caso, Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, se encuentra en prisión por el presunto delito de ejercicio indebido del servicio público, convirtiéndose en la funcionaria de más alto nivel encarcelada por esta investigación. Lo que conocemos actualmente es apenas la punta del iceberg, lamentablemente. La estafa maestra, como un fenómeno estructural que se orientó a defraudar los recursos públicos, los recursos de los ciudadanos, está más extendido de lo que uno cree. El esquema tiene que ver sobre todo con la defraudación que se da a partir de la utilización de instituciones que tendrían que ser muy valoradas, muy preciadas, que son nuestras instituciones de educación superior. México se originó no solo por el fracaso del modelo económico neoliberal aplicado en los últimos 36 años, sino también por el predominio en este periodo de la más inmunda corrupción pública y privada. Que venimos de un régimen muy abusivo del poder. Yo conceptualizo la corrupción como abuso de poder en primer lugar. Y precisamente por ello es que esta Secretaría de la Función Pública está orientada ahora a que la función pública opere sin abusos, opere sin despilfarro, opere sin simulación y entregada al ciudadano. Entonces, creo que si tenemos esa concepción de la corrupción como un asunto político de la más alta importancia y no como un asunto nada más contable, mucho menos un asunto cultural, sino un asunto político y de cultura política, es que vamos a poder combatirla. Lo estamos haciendo, tenemos esa convicción. Si me piden que exprese en una frase el plan del nuevo gobierno, respondo: acabar con la corrupción y con la impunidad. Empiezo por informar que hemos promovido una ley para convertir la corrupción en delito grave, que aunque parezca increíble, no lo era. En esta administración, las investigaciones por posibles actos de corrupción también han puesto bajo la lupa al sector que impulsa el desarrollo científico en nuestro país, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, donde la mayor parte de sus recursos fueron destinados al sector privado. En los años 2013 a 2018, es decir, el sexenio pasado, se hicieron transferencias a partir de esta instancia pública del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, del erario al sector privado, de más de 35,000 millones de pesos. De estos 35,000, más de 35,000, para ser precisos, 35,175 millones de pesos que hemos por ahora contabilizado. Aquí hay algo, si no corrupto, muy indebido, porque en un país como México, que debería tener una política de Estado clara para apoyar a la ciencia, la tecnología y la innovación, haya hecho estas transferencias. Ahora, lo podrías justificar diciendo, bueno, es que se quiso apostar a la innovación, es decir, a el hecho de transferir estos recursos a la iniciativa privada
para que los conocimientos se convirtieran en innovación y aumentar la eficiencia de innovación. Entonces nos fuimos a ver los datos de eficiencia de innovación que reporta la Organización de Propiedad Intelectual del mundo, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. ¿Y qué encontramos? Que efectivamente en este mismo sexenio México avanzó en términos de gasto a la investigación científica 7 lugares, pero en eficiencia en innovación bajó 16 lugares, perdió México 16 lugares. Mientras más gastó, menos eficiente fue en innovación. terminar con la corrupción y con la impunidad es uno de los ejes del Plan Nacional de Desarrollo. Bajo esa premisa se guiarán todas las acciones que se tomen en este gobierno. Bueno, evidentemente hay corrupción menor, hay corrupción más cotidiana, la llamada pequeña corrupción, pero yo creo que lo más importante para empujar el desarrollo, para salir de este bache histórico al cual nos envió ese régimen de simulación, de abuso de poder y de oprobio, ¿no? El régimen, decimos, del huachicoleo de lo público, lo más importante es combatir la corrupción estructural. La corrupción que se da con el ejemplo en las más altas esferas de poder político y de poder económico, porque ese es el asunto también, ver la colusión entre los poderes fácticos, los poderes económicos y los poderes establecidos y los poderes que no tienen por qué defraudar la voluntad de la ciudadanía. Aunque por siglos México ha sufrido el lastre de la corrupción, fue hasta el 27 de mayo de 2015 cuando se promulgó la reforma constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción. Y esto representó, en teoría, un avance histórico para el país. Por primera vez se unieron esfuerzos institucionales que, apoyados por la transparencia y rendición de cuentas, buscaron fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones en un marco de promoción de la legalidad y las buenas prácticas. Pero las leyes no son suficientes, ya que justo el sexenio en que se aprobaron fue uno de los más corruptos. Es importante tener voluntad política. En ese tenor, y para dar cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo, se presentó el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad y de Mejora de la Gestión Pública 2018-2024. Se han judicializado ya 4 casos con vinculación a proceso y se ha incorporado 178 personas en la lista de personas bloqueadas por temas de corrupción. Esto ha dado un monto total de 1.415 millones de pesos como cantidad bloqueada en moneda nacional por actos de corrupción. El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso una reforma al artículo 108 constitucional para que el presidente de la República en funciones pueda ser juzgado por hechos de corrupción. Esto no aparecía, no existía desde la Constitución de 1824. Por ello es que nosotros siempre hemos abogado porque el famoso Sistema Nacional Anticorrupción tenga la participación también de la justicia electoral, es decir, no nada más nosotros, la justicia administrativa o la justicia penal o los sistemas de procuración de una justicia simplemente administrativa, sino también tiene que estar presente la justicia electoral. En marzo de 2019 se instaló la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y se nombró a María de la Luz Mijancos como titular. Yo tomé posesión el 12 de marzo y entonces a partir de ese día empecé a recibir casos. En la actualidad he recibido 118 casos y he abierto alrededor de 80 carpetas de investigación sobre estos casos que he recibido. Tenemos para ello 3 programas emblemáticos en la función pública. El primero es el programa de protección y estímulo a los ciudadanos alertadores de la corrupción, que funciona a través de una plataforma con altos niveles de ciberseguridad. El otro es un programa de certificación empresarial
que funciona hoy a través de un padrón de integridad empresarial. Aquí han venido los empresarios a trabajar de la mano con la función pública. Estamos avanzando rumbo a estos altos estándares de coparticipación empresario-gobierno para el desarrollo, y eso va a ayudar mucho, sobre todo porque, como sabes tú, sabes la ciudadanía, trabajamos rumbo a la asignación de compras consolidadas a través de licitaciones públicas, pero sobre todo consolidando los montos, consolidando las necesidades, y ello nos cierra el espacio a la discrecionalidad. Y el tercer elemento que tiene que ver con esto es, evidentemente, la transparencia absoluta y plena. Tenemos un portal que se llama Nómina Transparente, donde en tiempo real también y cada mes los ciudadanos pueden estar consultando quién trabaja en la Administración Pública Federal, cuáles son sus ingresos brutos y netos, y esto tiene que ver con absolutamente todos los puestos, desde los más bajos hasta el presidente de la República. Saber el destino de los recursos públicos simplemente era misión imposible. ¿En manos de quién o dónde quedaban esas sumas millonarias? Era una pregunta sin respuesta. Hoy en día, la creación del Instituto para regresarle al pueblo lo robado pretende dar transparencia a ese dinero y bienes para destinarlo a programas sociales. Tengo el precio de salida. Quiero 12,500 pesos. Tengo 8,914. Quiero 12,500 por este Corvette. ¿Quién me da 12,500 por el Corvette? Nosotros, como Instituto para Devolver al Pueblo Robado, administramos dos tipos de bienes. Los bienes que son incautados en las aduanas, que son bienes de comercio exterior, son incautados por el SAT y son transferidos al Instituto para su enajenación y venta, y lo que se denominan bienes asegurados. Los bienes asegurados vienen de diversos procesos judiciales. Estos bienes son asegurados por la Fiscalía, la entidad transferente es la Fiscalía General de la República, y son estos bienes que se suben a venta, a subasta, y son subastas con sentido social. ¿Qué quiero decir con esto? Que los recursos que se obtengan de dichas subastas se canalizan a proyectos a los principales localidades con mayor marginación en el país, para causas justas. 72,500, los tengo, gracias. 75, quiero 75. 72,500, quiero 75. Los tengo también. 77,500, tengo 75, quiero 77,500. 77,500. ¿Alguien me los ofrece? Tengo 75. 2,5 más. Nadie. Vendido 75. A un año del gobierno actual, 61% de los mexicanos considera que está actuando muy bien en la lucha contra la corrupción, cuando en 2017 este porcentaje era de 24%. Así lo revela Transparencia Internacional y califica esta percepción como un histórico salto de confianza. Sí hay realmente, pues es un gobierno que ha sido electo porque había un hartazgo en cuanto a temas de corrupción. Es un gobierno que además ha hecho del combate a la corrupción su prioridad, y todavía lo vemos en lo que está proponiendo este gobierno. Estamos desterrando la corrupción. En las compras que hace el gobierno han habido ahorros de alrededor de 200,000 millones de pesos. Lo que se hizo fue poner orden, porque todas las dependencias tenían oficialías mayores, todas compraban. Ahora son compras consolidadas y es la oficialía mayor de Hacienda la que concentra las compras. La corrupción es una plaga que corroe a la sociedad, socava la democracia y el Estado de Derecho. Da pie a violaciones de los derechos humanos, menoscaba la calidad de vida. No hay soborno o trampa pequeños. La falta es grave. Para erradicar la corrupción se necesita voluntad política, políticas públicas, instituciones sólidas, cero impunidad. Pero también ciudadanos comprometidos con la legalidad y la denuncia.
Por un país sin corrupción. Si llegamos a encontrarnos algo perdido, si nos llegan a ofrecer una beca por no estudiar y que nosotros sí estudiamos, empezar a rechazarlo. Por un país sin corrupción. Modificar la educación desde casa. Por un país sin corrupción. Es algo que debemos determinar para que tengamos el siguiente avance en la historia de nuestro vivir. Por un país sin corrupción. Comprometernos con nuestros principios, ¿no? Por un país sin corrupción. Cada uno debe tener conciencia de lo que hace, ¿no? Porque dar mordidas, dar esto es corrupción. Por un país sin corrupción. No quedarnos callados, ser más unidos. Por un país sin corrupción. Los mexicanos, si nos proponemos a fondo, de raíz, tenemos toda la capacidad de cambiar esa corrupción, ese tipo de régimen político que ha dañado años y años al pueblo de México. Hagamos que suceda. 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 Hagamos que suceda.